tengo en línea también esta noche aquí en Noticias a las 20:30 a un economista, es Agustín Echevarne. ¿Cómo estás, Agustín? Buenas noches, qué gusto verte aquí. Muy bien, buenas noches, un gustazo charlar contigo. Igualmente. Agustín, estamos aquí con el diputado Agustín Domingo, que nos está contando las negociaciones de último momento para ver cómo se va a llegar al recinto el próximo jueves. Pero todos tenemos una gran duda a propósito del objetivo político del presidente Javier Milei y su equipo económico, que es cerrar este año 2024 con déficit cero. Hay un capítulo de la ley de bases que se ha caído, que es el fiscal, y la pregunta es, ¿cómo se hace para llegar a ese déficit cero en este contexto? Bueno, el ideal obviamente es bajando el gasto público, ¿no? Yo nunca me gustó la idea de subir impuestos. Argentina es de los países que tiene, probablemente el país que tiene más altos impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros en África. Entonces, bajar impuestos es una prioridad, no subirlos. Ahora, por supuesto, una prioridad es eliminar el principal impuesto que tenemos, que es la inflación. De todas maneras, aquí vamos a tener algunos retoques impositivos importantes, ¿no? Claro, pero digamos, el objetivo creo que tiene Javier Milei en la cabeza, y lo ha dicho muchas veces, es eliminar primero que todo la inflación, porque la inflación es un impuesto a los más pobres. Yo siempre he dicho, la inflación no es simplemente el aumento generalizado de precios, sino que realmente es una exacción que se le hace a las personas que viven de un salario, sobre todo a los más pobres, por los que menos pueden defenderse son los que viven en el trabajo en negro, que son los que están peor defendidos. Entonces es un impuesto a los más pobres, eso hay que eliminarlo, eso me parece bien. Ahora, luego cuando uno dice hay que bajar 5,2% el déficit fiscal para eliminar la inflación, cosa que también coincido, bueno, una parte lo iban a hacer con baja de gasto público en 3 puntos y 2,2 por aumento de impuestos. Ahora lo que se cae es una parte que serán aproximadamente 1,6%, en función de que no van a tener ese capítulo fiscal, lo cual a mí no me preocupa siempre y cuando lo compensen con baja del gasto público, que me parece incluso mucho mejor. Y se puede bajar el gasto público y lo tienen que hacer las provincias y los municipios, no solo el gobierno federal. Recordemos que la duplicación de cantidad de empleo que tiene el Estado, que pasó de 2 millones a cerca de 4 millones de empleados públicos, si tomamos también los que están empleados como monotributistas o lo que casi se puede llamar empleos negros, en realidad la mayor parte es de las provincias y de los municipios. Y se ha duplicado la cantidad de empleo público y no mejoró ni la salud, ni la justicia, ni la educación, ni la seguridad, sino todo lo contrario. Agustín, entonces, estás proponiendo que las provincias tengan una reestructuración de sus finanzas, que haya una reestructuración con despidos en el área del sector público. Sin duda, lo que tienen que hacer son programas donde, igual que lo que tiene que hacer el gobierno federal, donde se reduzcan ministerios, secretarías, subsecretarías, cantidad de funciones que el Estado no tiene que hacer, y esas personas pasan a estar en disponibilidad. Se les deja un año que se les sigue pagando el sueldo, pero tienen que salir ya mismo a buscar empleo privado. Y al encontrar empleo privado van a crear riqueza. Y al crear riqueza van a aumentar los recursos también del Estado, porque parte de esa riqueza obviamente aumenta los impuestos. Entonces, o ingresa como impuestos. Entonces lo que tienes allí es una posibilidad de que todos ganen, porque puede ganar el Estado al reducir su gasto, puede ganar incluso el empleado porque puede tener un doble sueldo durante un tiempo y además aprende a trabajar mientras tanto en el sector privado, y finalmente gana la Argentina. Porque Argentina necesita imperiosamente que haya mucho mayor cantidad de gente trabajando en el sector privado formal de la economía, para lo cual también es importante justamente el DNU, lo que está todavía trabado en la justicia, que se destrabe, es muy importante. Hoy hablaba con un amigo mío que es importador, que tiene una pyme. Me decía, si sale ese decreto, yo mañana mismo empiezo a contratar 3 personas más. Y hay 600.000 pymes. Si muchas pymes salen a contratar empleo nuevo, con el monotributo, con facilidades que se les otorguen, entonces lo que va a pasar es que al aumentar la demanda de empleo, empieza a aumentar también el salario genuino. Agustín, y crece la riqueza, hay que agrandar la torta, ese es el desafío de la Argentina. Ese es un punto sobre el que vamos a volver. Yo quiero consultarle ahora al diputado Agustín Domingo, que es justamente un hombre que representa al pueblo de la provincia de Río Negro como diputado nacional que es,
¿Qué piensa de estas ideas que ha manifestado Echevarne recién respecto de la necesidad de llevar el ajuste al sector público en las provincias? A ver, coincido plenamente en que la principal causa de la inflación que tenemos es el exceso de gasto público, que hay que terminar con la inflación porque es un impuesto absolutamente regresivo. Coincido también en que las provincias tienen margen para mejorar la calidad de sus servicios públicos siendo más eficientes. Ahora las provincias, en líneas generales, en términos agregados, están en equilibrio en sus cuentas públicas, lo cual no quiere decir que no puedan cumplir con los mismos servicios con menos recursos o brindar mejores servicios con los recursos que tienen actualmente. ¿Con la coparticipación también? Con la coparticipación que reciben, o sea, los servicios que llevan a cabo las provincias no lo hacen con envíos discrecionales para cubrir déficit, lo hacen con recursos que reciben por envíos automáticos de coparticipación. Luego sí, hay mucho gasto ineficiente del Estado Nacional que se vuelca en las provincias a través de distintos programas donde el Estado Nacional se aboca a hacer obras que o a cumplir funciones que no le corresponden como Estado Nacional porque te hace una plaza acá o presta servicios sociales en las provincias. Eso forma parte de un plan integral de ordenamiento del Estado que evidentemente hay que hacer para evitar este solapamiento de funciones que multiplica el gasto y hace que el Estado Nacional, que es el que es deficitario y financia ese déficit con emisión monetaria que genera inflación, acomode sus cuentas. Pero la principal causa del desequilibrio de las cuentas públicas hoy está en el Estado Nacional, no está en las provincias. No digo con esto que no tengan margen para mejorar y ser más eficientes las provincias, pero no es ahí donde se está generando la emisión descontrolada que genera inflación. Bueno, tengo una pregunta que se la voy a trasladar a Agustín en un ratito, pero también para el diputado, antes de despedirte y agradecerte que hayas estado con nosotros. Hoy hubo una circular donde se le pide al Banco Nación que no anticipe el giro de fondos a las provincias y a distintas entidades para el pago de salario durante el último día del mes, sino que dejen de hacer esa tarea y que eventualmente cuando los distritos reciban el dinero, en la cantidad que lo reciban, pues pagarán. ¿Cómo ven esto? ¿Puede tener un exceso de autoridad absoluta del Banco Central? Yo creo que lo que primero debiera hacer la autoridad monetaria es controlar que todo el sistema financiero no le preste como le está prestando al gobierno nacional. El nivel de exposición que tiene al sector público nacional, el sistema financiero argentino es superior al 70%, eso sí es un disparate, y la verdad que esto, que los agentes financieros o los bancos públicos no puedan, o las provincias no puedan contar con esta herramienta que sirve para cubrir el pago de sueldos a fin de mes, nos parece, entiendo que está siendo revisada esa medida del Banco Central. Bien, bueno, muy bien, diputado, te agradecemos mucho este ida y vuelta aquí en Noticias a las 20:30. ¿Anticipamos su voto positivo en general o no? Estamos terminando de acordar algunos puntos en los que tenemos diferencias, pero tenemos la voluntad de acompañar, entendemos que hay que darle las herramientas al gobierno. Esta ley es clave para lo que ha planteado el presidente Milei. Y nosotros estamos para dialogar, por eso hemos venido trabajando toda esta semana en ese sentido y por eso yo fui uno de los firmantes del dictamen de la semana pasada, con disidencias que seguimos discutiendo. Muchísimas gracias, buenas noches. Y Agustín, también para vos esta pregunta, ¿no? Con la circular del Central al Banco Nación, con la idea de no anticipen fondos a las provincias para pagar los salarios. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué puede implicar? ¿Qué pasa si el ajuste es tan severo que algunas provincias entren en una situación delicada? Bueno, yo creo que las provincias tienen que hacer un ajuste porque coincido mucho con lo que está hablando el diputado recién, salvo que si uno mira dónde aumentó más el empleo público, si la nación o las provincias, fue en las provincias. Y fue en los municipios, porque también son los municipios, no solo las provincias, sino hay que ver cada municipio. O sea, la Argentina la sacamos adelante entre todos, no la va a sacar adelante un presidente. La va a sacar adelante si toda la clase política y también la clase empresaria, ¿no?, empieza a ceder privilegios y demás, y nos ponemos, digamos, las barbas en remojo y hacemos el esfuerzo. Lo que ocurrió es que las provincias han ido obteniendo mayores recursos de la nación también. Pero sí coincido con el diputado que hay muchas cosas que la nación hace que no debiera hacer. Que la salud y la educación, por ejemplo, es responsabilidad de las provincias, ¿no? Entonces eso está muy bien que sea responsabilidad de las provincias y que no se meta a la nación. Eso sería volver mucho más al federalismo. Y nosotros proponemos incluso
eliminar la coparticipación federal y volver al esquema que originalmente pensó Alberdi, donde la nación recaudaba sus impuestos y las provincias recaudaban los suyos. Entonces, ya no hay más una transferencia desde la nación a las provincias, que eso siempre genera un problema, porque cada vez hay menos federalismo si alguno tiene que depender justamente de la ventanilla que obtiene, o sea del Banco Nación, o sea del gobierno de turno. Entonces eso obliga a veces a, no digo arrodillarse, pero digamos a suplicar ayudas. Y eso no está bueno. Está bueno volver a ser un país realmente federal. Pasa que hay muchas asimetrías en el país y no todas las provincias tienen, por lo menos hasta acá, las mismas posibilidades. Y hay un capítulo muy importante, Agustín, que tiene que ver con que la ley de coparticipación es esta. Eventualmente, para volver a esta idea o para sostener esto que vos proponés, habría que cambiar la ley, ¿no? Un hecho que en política... Sí, ahí hay dos temas. El primero que mencionaste es interesante ver que todo este sistema de coparticipación no mejoró. Las provincias eran menos pobres antes que ahora. Ahora son más pobres que antes. Es al revés. Este sistema lo que ha hecho es engrosar las arcas de algunos gobernadores, pero no mejorar la productividad de las provincias. O sea que hay provincias como Santiago del Estero, que tiene una industria metalmecánica, que exportaban a Estados Unidos, había una producción, y hoy en cambio hay una cantidad de provincias que tienen solamente empleo público, o no solamente, pero mayormente empleo público. Eso tiene que cambiar. Tenemos que tener empresas en todas las provincias y producción en todas las provincias. Tenemos 7 provincias mineras que no hacen minería. Tenemos en el sur la posibilidad de hacer salmón y por problemas ideológicos nosotros importamos el salmón de Chile, pero no queremos producir salmoneras en Argentina. Es absurdo. Entonces hay que cambiar completamente estos temas ideológicos que nos han ido haciendo que las provincias sean más pobres, que no lo son, porque no hay ninguna provincia pobre per se, porque tienen o minería o agricultura o cantidad de cosas que se pueden hacer, como Formosa, que es una provincia Entre Ríos, tienen una cantidad de posibilidades fenomenales y hay que volver a eso. Agustín, ¿vos pensás que, como ha dicho el presidente durante estos últimos días en 2 medios internacionales, The Wall Street Journal por un lado y por el otro lado conversando con la periodista Patricia Janot, que la Argentina debe dolarizar su economía aún en este contexto? Yo creo que sí, creo que sería un gran avance para la Argentina. ¿Por qué? Porque en realidad no hablamos de dolarizar, sino de competencia de monedas. Pero lo que dice Javier Milei, que yo coincido, y lo vengo proponiendo hace 5 años, es eliminar el peso. Porque el peso ha sido una estrategia que se utilizó desde 1935 en el Banco Central, de la creación del Banco Central, para sacarle plata a los pobres, a través de emitir papelitos de colores, en lugar de pagar con moneda metálica, con respaldo oro o con algún respaldo. La convertibilidad tenía respaldo. Pero cuando nosotros tuvimos 40 años de convertibilidad con respaldo y fueron 40 años de inflación prácticamente cero. Ahora, cuando empezamos a emitir billetes, se genera la inflación y se destruyen los salarios. Lo estamos viendo, la pobreza pasó de 4% a 50%, es un desastre. En cambio, si se pone la libertad de monedas y se elimina el peso, la gente va a elegir la moneda que quiera. Lo que ocurre es que vos sabés que Argentina, los argentinos, hoy tenemos cerca de 8.000 millones de dólares en pesos, en billetes. Pero en dólares tenemos más de 100.000 millones de dólares. Bueno, Agustín, tal vez tenga que ver con la idea de vivir permanentemente en crisis. Sería una salida muy interesante tener una moneda fuerte, ¿no? Y no tener que recurrir... Nos evitaría entrar en crisis permanente. A una moneda fuerte, digo, a una moneda nacional fuerte para no tener que recurrir al dólar. Pero también eso es un tema, me parece que tiene cierta complejidad. Pero lo vamos a dejar para la próxima conversación, porque cada vez que hablamos con el economista Agustín Echevarne, nos queda ahí un escenario picante, pero es un buen trampolín, Agustín, para seguir hablando. Te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Cuando quiera lo volvemos a conversar. ¿Cómo no? Hasta la próxima. Hasta la próxima.